Y a esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Luis Falqués. Como ya lo comentaba, él forma parte de un equipo de especialistas multidisciplinario que, viendo la situación que se vive acá en la provincia del Guayas, sobre todo en Guayaquil, han creado un proyecto de contención del COVID-19. Quiero darle las gracias por acompañarnos y confirmar que nos escucha muy bien. Buenos días. Buenos días, Liz. Sí, perfecto, te escucho muy bien. Bueno, ya lo mencionaba yo, las cifras acá en la provincia del Guayas siguen siendo alarmantes. Guayaquil sigue concentrando la mayor cantidad de casos positivos. Hablamos de 1.520 casos el día de hoy solamente en Guayaquil. En la provincia, pues, son 2.243. Y ante esto surge la idea de conformar este grupo y crear este plan de contención. Y yo le quería preguntar a usted, más allá de lo que ya sabemos, de cómo se contagia el virus, de la presencia de este COVID-19, no solamente acá en el Ecuador, sino en el mundo, ¿qué quizás no estamos viendo y que nos falta y que ustedes han logrado ver para elaborar este plan? Buenos días, otra vez, Liz. A ver, sí, exactamente, yo creo que no es lo que vemos, es el enfoque. Todo el mundo se concentra definitivamente en el virus, y del virus realmente en esta exposición no voy a hablar prácticamente nada. A un virus, si quieren, considerémoslos indestructibles. Tenemos el virus del SIDA, el virus de la hepatitis B, virus de la misma gripe, y no se han podido combatir. El problema y el enfoque debe ser en el huésped. ¿Qué pasa con el huésped? Y para esto vamos a hacer una explicación sencilla para entender la propuesta que vamos a dar. Aquí hay dos actores, el virus y el huésped, y que crea un escenario que es la enfermedad. El huésped, ¿cuál es el nivel cultural, el nivel, los hábitos de higiene que tiene la población, en este caso de Guayaquil? Porque no es el mismo huésped el de Wuhan, el de Alemania, el de Latinoamérica, el de Guayaquil en sí. ¿Cómo es la alimentación del ecuatoriano, del guayaquileño? Es una alimentación rica en carbohidratos simples, azúcares. ¿Qué es lo que deja eso? Un ambiente propicio para el desarrollo de un ataque viral. En los hábitos de higiene, yo pregunto, un virus tiene que llegar a enseñarle a la población a cepillarse las manos. O sea, imagínate normas básicas de educación que no se hacen. Actividad física. El promedio de la actividad física en la ciudad de Guayaquil, que personas que realicen 5 días de los 7 de la semana, ejercicio constante, no llega sino al 15%. La gente no recibe sol. Carencia de vitamina D, lo cual significa un sistema inmune deprimido. Cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, cantidad de árboles por kilómetros cuadrados, condiciones sanitarias, condiciones de salubridad son pobres. Entonces todo este grupo de cosas hace un escenario propicio para un ataque viral, un huésped que no es fuerte en frente del virus. Quiero hacer un alto a la entrevista porque tenemos que dar paso a una cadena nacional, pero enseguida retomamos el diálogo con ustedes. Perfecto. El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que los horarios de restricción de movilización se mantienen en todo el país, desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Por su seguridad y la de su familia, quédese en casa. Así lo confirmó el presidente de la República, Lenín Moreno, quien además explicó otras medidas adicionales que se mantendrán dentro del territorio ecuatoriano. Ahora necesitamos algunos esfuerzos más. Por ello hemos considerado tomar las siguientes decisiones adicionales. Se mantiene la jornada laboral en los términos actuales hasta el domingo 12 de abril. Desde el 13 de abril habrá un semáforo con restricciones de movilidad, distintas por provincias. Unas estarán en rojo, otras en naranja y otras en verde, para indicarnos el momento en que no debemos ingresar. Y en verde el momento en que podemos acceder a los sitios. Esta semana circularon falsos rumores acerca de una ampliación de esta restricción en la ciudad de Guayaquil, lo cual generó caos y aglomeraciones que pueden empeorar esta emergencia. Por ello, el gobierno insiste a los ecuatorianos que se informen únicamente a través de las fuentes oficiales. El gobierno de todos. Bueno, estamos de regreso y mantenemos el diálogo con el doctor Luis Falqués, que junto a un equipo de especialistas en diferentes aspectos, pues han creado un plan de contención para la propagación del COVID-19 acá en la provincia del Guayas, sobre todo en Guayaquil, con el aval de la Universidad de Guayaquil. Y bueno, usted ya explicaba un poco el contexto de lo que sucede en Guayaquil, la realidad que tenemos, pero es una realidad que no va a cambiar, es lo que hay hoy por hoy. Partiendo de eso, ¿por qué usted dice que es necesario entonces enfocarnos en ese huésped que es quien
recibe esa carga viral y desarrolla la enfermedad. No va a cambiar, pero es importante ubicarnos porque esa parte que me referí de bajas defensas, de condiciones, el ambiente que tiene este guayaquileño, y por otro lado, consideremos que para el 2004 existían 422 millones de personas ya con diabetes en el mundo. Es que ese es el problema, ya el mundo estaba enfermo de obesidad, que esto es una de las cosas importantes a tomar en cuenta con el tema del virus. Ahora, los datos, ¿cómo ataca la enfermedad? Vamos a ver el escenario, hablamos del... El escenario es la enfermedad. Se calcula que el 65 al 70% de la población se va a contaminar con el virus del coronavirus. De este grupo, el 90% van a ser portadores, vamos a usar la palabra, portadores asintomáticos, significa sin síntomas. Eso no es que no tengan la enfermedad, estas personas están enfermas y es un grupo gigante, el 90%, del 80 al 90% contaminados pero sin síntomas. ¿Qué es la forma como se propaga? Vamos buscando las soluciones. Perfecto, medidas de suspensión de clases, de eventos colectivos. Está perfecto porque estas personas no saben que están enfermas. Y en este momento hago un paréntesis, las condiciones han cambiado. Nosotros pensamos en el grupo que ya deben... Y todos debemos ser considerados como si tuviéramos la gripe por coronavirus. Y debemos emplear protección visual y mascarilla. Yo no hablo de guantes. Los guantes, es diferente el uso de los guantes en atención médica que los guantes que usa un guardia o los guantes que usa la gente cuando va a la calle. Hace que haya una falsa protección en las manos. Es preferible no usar guantes, ya, o tener los guantes y usarlos descartables. Pero si yo tengo los guantes, cojo cosas, toco al otro, me toco la cara y sigo contaminando. Miren el color de los guantes que tienen los guardias, están amarillos con huecos. Eso es una... Y hay estudios más en el área de veterinaria y de uso de alimentos de la carne que prefieren y tienen cuidado de no usar estos guantes por una falsa protección. Me parece que es distinto que los guantes de uso profesional, ¿no? Que uno los cambia a cada momento. Ahí sí tiene sentido el guante. Entonces, esta enfermedad, al 90% son portadores asintomáticos. El 10% va a tener una gripe. Vamos a ubicarnos en el espacio también. Este 10% que tiene una gripe, ustedes ven en la televisión, por Facebook, por redes sociales, me curé con el ajo, con la cebolla, con nebulizaciones. Perfecto, es una gripe. Manéjenla, si quieren, como la abuela uno les enseñó a tratar una gripe. Lo importante, aprovechen la cuarentena, descansen, no se expongan, porque se pueden ir al siguiente grupo, que es una complicación pulmonar. Aquí nuestro grupo, lo que hizo con este segmento, que es el 20% de este otro segmento, que ya empieza con un problema pulmonar, es tratarlo con hidroxicloroquina y acitromicina, producto de una infección secundaria al ataque viral. ¿Para qué? Por lo importante, tratar de llegar con menos personas de cuidados intensivos. El inconveniente que tenemos es que la propagación del problema es un abanico tan amplio que vamos a tener una cantidad mayor de necesidad de camas de cuidados intensivos que la que tenemos. Ahora, pero precisamente ante eso, el proyecto que ustedes han elaborado cuenta con la presencia o cuenta dentro del equipo con un planificador territorial. Y partiendo de estos tres escenarios que usted ha dicho, hay un grupo muy grande asintomático, otro grupo que va a desarrollarlo como una gripe y otros que se van a complicar debido a, valga la redundancia, una complicación pulmonar. ¿Cuál puede ser ahí la estrategia también para ir evitando o conteniendo la propagación, quizás desde el punto de vista territorial? Perfecto. Concluyendo un ratito lo que expuse, porque es importante este segmento, de los estadios de la enfermedad, concluyendo, tenemos, 1, el aislamiento, perfecto, la suspensión que ya se hizo de los eventos masivos. La protección en este momento, nosotros sugerimos que el 100% de las personas usemos mascarillas y lentes protectores. Ya no es momento de salir sin mascarilla y lentes protectores, no porque la mascarilla puede ser de tela, puede ser hecha en casa. No es que no voy a respirar el virus, es por no contagiar al resto. Es una norma, son normas que se tienen que aplicar. Todos tenemos que sentir en este momento que estamos con forma
de poder prevenir el problema. Y en la casa, aplicar las recomendaciones de la OMS, es decir, no nos quedemos en la casa sin hacer nada, tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio, aprendamos a comer. Si ya vimos que ese huésped no se está alimentando bien, no consumir azúcares, no consumamos azúcares, alimentémonos mejor. ¿Para qué? Para que el sistema inmune esté más fuerte y así poderle hacer contra al virus. Ahora, nosotros utilizamos datos, dentro del grupo de trabajo está el científico de datos Carlos Bort. No es que el Ecuador nos quiera mentir con los datos, eso es el testeo real, tales. Pero la enfermedad, como bien lo expuse, que tenemos un 90% de gente contagiada asintomática, no hay forma de medirla. Esto se hace por medio de algoritmos. Carlos Bort es un español, un científico de datos español, quien también lleva los datos de España. Nos facilitó y participó con nosotros e hizo el cálculo, y aproximadamente en este momento, según nuestro cálculo, tenemos más de 300.000 guayaquileños contagiados. ¿Qué significa esto? Si nosotros, como yo ya expuse, la enfermedad desde el día 0 de contagio hasta el día 5 es incubación. La diferencia con este virus es que en este periodo de incubación uno contamina. Es muy raro, porque normalmente no pasa así con los virus de la gripe. Y desde el primer día de manifestación contamos 17 días más. Es decir, tenemos una brecha de 22 días. Si al día de hoy tenemos más de 300.000 contaminados, por eso viene nuestra propuesta, nosotros ya sabemos, en base a como lo expuse, qué porcentaje va a necesitar de población suero oral, qué porcentaje va a necesitar paracetamol, qué porcentaje va a necesitar unidades de cuidados intensivos. Pues ya lo tenemos proyectado. Entonces, ¿y qué hacer también para que esto no aumente? Nuestro proyecto se llama Juntos le quitamos la corona al virus. Y dentro de esto, entendiendo que la enfermedad es dinámica, es recurrente, ya no estamos frente a una crisis, frente a una catástrofe, diferente de la catástrofe del terremoto que vivió Manabí. Cuando esto sucede en un determinado momento, en un determinado tiempo. La diferencia con lo que está viviendo Guayaquil, que es una catástrofe ya, es que es dinámico y hay que entender cómo se comporta para saber cómo actuar. Y tengo que adelantarme a la enfermedad. Si yo sé que tengo tal número de enfermos en este momento, yo sé qué necesito en 5, en 10, en 15, en 20 días. Lo primero en nuestro accionar es el protocolo SMART. Le pusimos SMART para que todo el mundo ya sabe qué es SMART hoy en día, es amigable. Es lo primero. La S, socialización. Hay que decirle a la gente los datos reales. Vuelvo y repito, el Ecuador no está mintiendo. Simplemente y no Ecuador, el mundo. La información que tiene es en base a los hospitales, a la gente que se hace el test. Pero eso no es la realidad. Por eso es que la gente se desespera y dice, bueno, no me coinciden los enfermos o los fallecimientos con lo que me dan los datos oficiales. Es esa la razón. ¿Qué pasa cuando le hablamos a las personas con la información válida y diciéndoles esta realidad? La gente toma conciencia. Y ojalá después de esta exposición, la gente en Guayaquil, todo el mundo salga con mascarillas y protección ocular. Mapeo. Hay que declarar las zonas limpias y las zonas contaminadas. No todo es lo mismo. Tenemos que ir limpiando zonas, de lo contrario necesitamos un mecanismo de acción. En este momento Guayaquil ya no tiene solamente un problema biológico, tiene un problema psicológico, tiene un problema económico, tiene un problema de seguridad, que no me refiero a seguridad pública y de policías, bioseguridad. Necesitamos colocar áreas de desinfección antes de la entrada de los buses, antes de la entrada de los supermercados. No, por favor, las personas que ya están a cargo de esto, que no coloquen túneles, que no coloquen insecticidas o desinfectantes como el amonio cuaternario. El virus lo combatimos con agua, con jabón. Hay que entender, como dicen, que hemos irrespetado mucho el medio ambiente y no irrespetemos más al huésped. Agua con jabón. Pero, y la ciudadanía, doctor, deje de acaparar productos. Usted decía, hay que hacer un mapeo, ¿verdad? Y dentro de ese mapeo, establecer o ir limpiando zonas. ¿Cómo hacer eso de ahí? ¿Podría ser a través de la aplicación de estas pruebas rápidas, de las que ya el gobierno ha dicho está adquiriendo, y acá en la ciudad de Guayaquil el municipio también haciendo su parte en torno a ese tema?
pero para el mapeo incluso podemos arrancar con lo que tenemos actualmente, porque ya se puede hacer una proyección. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Guayaquil no va a tener, y ya no tiene en este momento, su sistema de, su cantidad de unidades de cuidados intensivos no abastece de requerimiento. Y tenemos que pensar no solamente en Guayaquil, y yo quiero aclarar esto. Guayaquil se la critica ahora mucho, pero yo quiero que sepa el Ecuador entero, mi Ecuador, mi Guayaquil, que Guayaquil va a poner el ejemplo, va a dar el modelo a replicarse en el resto del Ecuador. ¿Y por qué no en la región? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Guayaquil? Tenemos que trabajar todos en conjunto. La alcaldesa está habilitando hospitales, como la anterior maternidad. Nosotros proponemos que se habilite, por ejemplo, el centro de convenciones, donde automáticamente podemos poner, nosotros necesitamos en Guayaquil automáticamente ahora 2.500 unidades UCI, unidades de cuidados intensivos ya. Y tenemos que utilizar las instalaciones ya existentes, ya acondicionarlas. Paralelo a esto, la región alrededor, la zona 3 y la zona 5, todo lo que es Babahoyo, Juján, Milagro, la provincia del Oro. ¿Qué va a pasar cuando cauticen? ¿A dónde normalmente vienen? Es a Guayaquil. Y bienvenidos, Guayaquil siempre les va a abrir las puertas, pero van a pasar dos cosas. Primero, no es conveniente para ellos, pero tampoco es conveniente para Guayaquil, porque si no Guayaquil nunca se va a limpiar. Tiene que poner un cerco Guayaquil, en función de un análisis que ahora se debe poner otro hospital en la base de Taura con 2.500 unidades más. Incluso le hemos puesto nombre a este hospital, entre comillas, que se llama Ecuador. ¿Por qué 2.500? De las 24 provincias que tiene el Ecuador, se colocan 100 unidades aproximadamente con el nombre de cada una de las provincias. Esto es similar a lo que hizo Wuhan, pero veamos el modelo que están haciendo el resto de países. Eso es lo que hay que hacer, pero este hospital tiene que estar en Taura, ¿no? Para que las provincias de las ciudades que están vecinas, en el momento que cauticen, puedan llegar a Taura. ¿Qué tiene? Aeropuerto, tiene vías, está cerca de Guayaquil, las vías de comunicación, está muy bien estratégicamente ubicado y es una base militar. Entonces, ahora, hoy se sabe que ver, eso es en la parte de la acción. Necesitamos esos espacios precisamente para poder albergar a los enfermos que hoy por hoy no caben en el sistema de salud, que acá en Guayaquil trata de hacer lo mejor posible, pero que está colapsado. Pero usted me decía algo en territorio y quisiera enfatizar en eso. ¿Podría hacerse un cerco epidemiológico por zonas? Porque usted decía, hay zonas que están contaminadas y zonas que no tienen todavía una cantidad de casos positivos en su máxima expresión. Entonces, ¿cómo hacerlo ahí? Quizás, ¿cómo clasificar esto de aquí para hacer la contención del contagio también? Liz, no hablemos en el hoy. Este es el problema que tiene esta catástrofe. Es dinámico. Tenemos que proyectar los que ya están contagiados y cuándo se me van a enfermar. Si hoy ya no damos abasto, pienso en 10, en 15, en 20 días. Es una proyección, hay que actuar de una forma dinámica. Esto no es, por eso puse el ejemplo del terremoto, no es una catástrofe que pasa en un determinado tiempo y que todo el Ecuador se volcó a ayudar a Manabí. Es diferente, esto es dinámico y hay que, como viene el plan de acción que es SMART, SMA, hay que ver resultados. Nos tocan los resultados, ir midiéndolos y poder ir corrigiendo. Y al final, lo más importante, el trabajo, tenemos que regresar al trabajo con las zonas limpias de a poco, por eso tenemos que ir limpiando zonas. De lo contrario, ¿cuándo salimos de esto? Y entender, ciudadanía, que el mundo cambió. Existió el 9/11, el mundo cambió en el 9/11 y la forma de viajar cambió. Aquí hay el 2020, la forma de cómo vivíamos ha cambiado y tenemos que adaptarnos a esta forma de vida. Si nosotros nos adaptamos a esta forma de vida, vamos a salir adelante. Eso es un principio, se lo ve en las Islas Galápagos. Doctor, tenemos que adaptarnos y entender y asumir como si todos estuviéramos contaminados en este momento. Ahora, ya tengo que ir cerrando la entrevista, pero quiero que me amplíe un poco más la información cuando usted dice tenemos que ir limpiando para poder regresar a trabajar en algún momento porque la economía va a necesitar dinamizarse siempre y cuando la situación logre mejorar, porque así como estamos ahora, una de las medidas, usted lo decía al inicio, es quedarnos en casa para poder evitar que sigamos sumando los casos y sobre todo los que requieren una atención hospitalaria. ¿Cuál es la forma de ir limpiando cuando usted habla de ese término? Liz, por eso mismo hice la exposición del huésped.
Yo quisiera que nos ubiquemos. No piensen que hay una receta de cocina única. Vuelvo y repito. Yo cité primero un huésped, el huésped que hay que concentrarse en condiciones las de San Borondón, que lo de la isla Trinitaria. Hay que entender, hay que actuar en función de eso. La enfermedad, los asintomáticos, los que presentan solamente la gripe, los que ya presentan un cuadro con compromiso pulmonar, se los trabaja de diferentes formas. Los test que vienen también van a servir. ¿Para qué? Para poder ir mapeando, rastreando, ir haciendo test, calculando. Esto es proyecciones, es dinámico. Y en el momento en que uno limpia zonas, ni siquiera se puede permitir que zonas contaminadas vayan y se trasladen a zonas que están limpias. Vamos a salir de esto. Repito, y como conclusión, y con todo el cariño que le debo a mi gente, a todos, a ti y a todos quienes me escuchan, asumamos esto con responsabilidad. No es una solución única y vamos a cambiar en el momento en que cada uno asuma esto con responsabilidad. Esto no es, quiero concluir, ni castigo de Dios, ni castigo de la naturaleza. Esto es consecuencia de las responsabilidades o irresponsabilidades que hemos tenido para con el ambiente y para con nosotros mismos. Es momento de cambiar. Guayaquil va a salir adelante y es una oportunidad que tenemos de crear un modelo, lo estamos proponiendo, un modelo que le va a servir al resto del Ecuador. Si te das cuenta de la propuesta, ni siquiera estamos pensando solo o egoístamente en Guayaquil, estamos pensando en las zonas, en las ciudades y en las provincias vecinas, y pensando incluso en un modelo de un hospital que se va a llamar Ecuador, con 24 salas de aproximadamente 100 UCIs cada uno. Vamos a repartirlas a las mismas provincias que corresponden, para tener una proyección a futuro, para que esto no nos vuelva a suceder y no nos vuelva a correr de esta manera. Yo quiero agradecerle su presencia también en los desayunos de 24 horas. Es evidente que aquí hace falta la suma del esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de especialistas. Este proyecto del que hemos hablado y que lo hemos tratado de abarcar en sus distintas fases, pues ha sido elaborado por un experto internacional de datos. Hay un planificador territorial, hay un médico, hay un odontólogo, personas que se han juntado para buscar la manera de aportar como sociedad civil también en la lucha contra este COVID-19 acá, no solamente en la provincia del Guayas, sino en el país. Gracias, doctor Falqués, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Luis.